parece más bien una gripa. Pues muy bien. Yo creo que siendo ahorita las 6:07, podemos ir empezando y pues dando prioridad a los que puntualmente nos acompañan. Pues como el título dice, la plática y su propósito es tener una visión panorámica, una perspectiva muy general de lo que estamos viendo en ANG como macrotendencias agroalimentarias o en sistemas alimentarios para este año. Sin duda, el COVID fue un parteaguas, fue un antes y un después, y así como las novedades nos llegaron como balde de agua fría el año pasado, algunas de esas novedades o disrupciones ya empiezan a ser más o menos pan de cada día y o se han tratado de abordar para que no afecte tanto, o bien la misma sociedad o los sistemas se han adaptado para hacerles frente y que no se haga más grave el daño. Yo, si resumiera con una palabra el 2021 para el agro, es resiliencia. Ha demostrado ser un sector sumamente robusto, que ha desafiado expectativas de todo tipo, que se ha mantenido a flote y que, bueno, a pesar de todo, la comida estaba en la mesa, los alimentos estaban ahí, y eso sorprendió a las personas, analistas, a terceros que no están involucrados y que no esperaban esta grata sorpresa del agro. Entonces, pues yo quisiera, entrando ya en materia, ver la cadena de suministro o la red de valor de forma así sucinta. Pues tenemos los insumos como el primer eslabón que alimentan a la producción tradicional, una producción no tradicional, que a su vez, a través de una logística cada vez más importante, puede ofrecer productos de valor a los consumidores, y finalmente termina esto en desechos o insumos en la economía circular para otro tipo de industrias o para el mismo sector. Es decir, como en vez de que esto sea una línea, lo hacemos más una red, una retícula o un círculo en donde el 30% de los alimentos que se desperdician en distintos eslabones sea una cosa del pasado. Y bueno, poniéndole zoom a cada una de estas partes de la cadena, vamos a ver qué hay de cambios o de tendencias. En la parte de insumos, pues en primer lugar, y lo que también nosotros escuchamos continuamente es la disparada de precios y la disponibilidad de insumos básicos para la producción, como es el nitrógeno, la urea, el fósforo y otro tipo de agroquímicos o de fertilizantes. Esto no solo viene aunado a que son caros, sino que no hay. Y eso va impidiendo que las ventanas de disponibilidad para la siembra se recorran o inclusive se pierdan. Esto ha venido también a generar alternativas biorracionales. En México y en muchos países de Latinoamérica no tenemos una industria de biología sintética tan robusta como la tiene Estados Unidos o primer mundo, pero sí ha habido empresas pequeñas o incluso productores de cochera, de garage, que han hecho propuestas competitivas a costos competitivos que pueden mitigar o paliar un poco la dependencia de insumos 100% nitrogenados o relacionados al petróleo.
y esto sí es una tendencia. En México hubo el Consejo Mexicano de Agrobiotecnología, que eran 6 empresas pequeñas que estaban tratando de agruparse para hacer frente a las, perdón, se fue. Ahí. Que estaban haciendo frente para tener competitividad contra las alternativas globales, pero este consejo está desapareciendo y ya se ha quedado en algo mucho más pequeño. Y es principalmente por problemas en la regulación. En esta parte yo creo que va a ser vital para mitigar esa alza de precios y su disponibilidad, la proveeduría dentro de la misma unidad productiva o con proveedores cercanos, regionales, locales, y ya no tener que depender de tanto de la cadena internacional. Esto puede ser coproductos, subproductos, incluso alternativas como los desechos de la ganadería se vuelven más y más valiosos y más caros también, por lógica. Esto que pongo acá abajo, la legislación disfuncional ha generado en nuestro país altísima dependencia de terceros y de otros países en nuestros insumos. No hay un ecosistema de investigación y desarrollo, no hay un fomento a la pequeña empresa, a la mediana empresa, para que tenga un pipeline interesante de desarrollo de productos. También COFEPRIS, que es la autoridad nacional para la certificación y el semáforo para dar luz verde para el mercado, no tiene personal o está a su mínima expresión. Entonces, todo esto nos deja con pocas alternativas para tener insumos competitivos y tener una producción también segura. Si tienen alguna pregunta, comentario, siéntense libres de intervenir, por favor. En la parte de logística, la parte de costo de energéticos, altísimo. Hemos visto el gas natural, el diésel aumentar radicalmente. Los operarios en transporte, no solo en Europa, no solo en Estados Unidos, aquí también empieza a haber cuellos de botella y eso definitivamente impacta. El fantasma de COVID, en lo que hablábamos al principio, que no hay operarios, no solo en el transporte, sino en las unidades de producción, el cierre y cuellos de botella en puertos y aduanas. Y bueno, finalmente, esto nos puede llevar a preguntarnos cómo hacemos las cadenas más cortas, cómo relocalizamos nuestra proveeduría y cómo desarrollamos proveedores. Ya no solo hay que estar viendo nuestro negocio, sino ir más allá y cómo buscar aliados estratégicos, cómo nuestro proveedor confía en nosotros y podemos tener tratos de mediano y de largo plazo para que nos dé prioridad y no nos pasen este tipo de eventualidades que no son nada favorables. Y bueno, esto se empieza a integrar en las empresas, pero todavía el desarrollo de proveeduría sigue siendo incipiente, sigue siendo muy, muy básico. Las empresas alimentarias no quieren ir más allá porque, bueno, pues eso les implica un costo importante. Pero yo creo que paga el desarrollar proveeduría y el buscar nuevas alternativas es algo que ya está volviéndose indispensable. Aquí veía la parte de los jornaleros agrícolas, que eso será todo un tema en el futuro y aquí en México también. En la parte de la producción, yo la dividí aquí en dos secciones. Uno, la producción convencional y la producción alternativa. Sin duda el reto número uno y la tendencia
preocupante es escasez de mano de obra y de agua. O sea, en México tenemos 25 acuíferos sobreexplotados, a diferencia de 8 que teníamos hace 15 años. La disponibilidad y la calidad del agua es algo sumamente preocupante. México está entre los países, pues, que por el cambio climático, su disponibilidad de líquido está muy comprometida, y tampoco se ve que desde el ámbito político haya una visión clara, una agenda inclusiva para el agua. Entonces, la conservación, la extracción, la limpieza del agua va a ser muy, muy importante, y también yo creo que un negocio para quien esté en esa gestión. Igual la mano de obra. Tenemos ya un programa, estaba anunciando el CNA con Centroamérica para importar jornaleros, porque ya no pueden encontrar, sobre todo industrias intensivas como las berries o el aguacate, calidad en jornaleros que puedan cosechar. Entonces, aquí las preguntas eran cómo retener el talento, cómo incentivar la productividad también de los trabajadores para que, pues, no se vayan de la unidad productiva. El cambio climático, también esto va afectando las ventanas de disponibilidad de mano de obra, porque cuando no tienes certeza de cuándo va a ser tu ventana de cosecha, no puedes prepararte y tener esos empleados listos. Y si no ven claro, esos empleados que estaban pensando trabajar en el campo, se van a la ciudad. Y para regresarlos de la ciudad del campo o a otras alternativas económicas es muy difícil. Entonces, el cambio climático, particularmente en la parte de ventanas de lluvia, de temporalidad de lluvia, sí está afectando seriamente la rentabilidad de los cultivos. La parte de la seguridad, y pongo aquí entre comillas México, pues es especial, diría más grave que en otros lados, que cada vez es ya algo que se trata en el estado de resultados, en dar un porcentaje por robo, por extravío, pagar agentes privados ahí afuera de la unidad productiva. Entonces, o incluso trailers que son secuestrados, robados. No sé cuánto puede representar, no hay estadísticas del costo de este rubro, pero bueno, esto debe ser muy, muy alto y atendido de forma, pues, inmediata. El relevo generacional lo pongo también como cuarto punto. Los jóvenes ya no están viendo al campo como una alternativa, y esas tierras o se van vendiendo y se genera altísima concentración, o de plano se quedan abandonadas. La dependencia en el caso de Latinoamérica a la investigación y desarrollo y a la genética y la biología sintética, pues es algo que nos resta muchísima competitividad. No hay variedades desarrolladas por nuestros científicos, y desde la función pública también tenemos incluso una satanización y un descrédito de lo que han de ser el CONACYT. Entonces, esto también nos deja vulnerables ante la importación, ante dependencia de terceros de otros países para importar variedades y varietales competitivos. Y pues claro está, un gobierno sumamente disfuncional que ya ha dejado muy claro que el campo, no digamos que no es solo su prioridad, es un sector del cual se puede beneficiar sin dar nada a cambio. Claro que hay otra parte que son las oportunidades y un
futuro también promisorio, principalmente en la diversificación de la oferta productiva, que pues ha habido ya una cantidad importante de nuevas industrias como el higo, como la industria de la uva, y no se diga de las consolidadas ya como el agave, las berries, la palma, que han dado vida al campo, que han dado rentabilidad a los productores y que sí han generado pues alta competitividad para hacer de México una potencia exportadora. Entonces, eso yo creo que va abonando a una época de posibilidades. La parte de la automatización, también paulatinamente se desarrollan alternativas en ese horizonte, como los drones o la parte de satélite, que si bien aquí todavía no podemos tener robots o cosas ultra automatizadas como en Estados Unidos, sí ya cada vez vemos que el uso de drones principalmente es una realidad y eso nos da mucha más competitividad. Un aumento por parte del consumidor en la demanda de frescos, pues el COVID trajo un interés ante la gente para comer más saludable, para meter más frutas y hortalizas a su dieta, y esto ha generado interés de ver dónde y cómo puedo comer mejor, más si estoy en casa. La resiliencia del sector, ya lo habíamos visto, y finalmente como una oportunidad es el interés de los venture capital o de los fondos de inversión por el sector agroalimentario, los sistemas agroalimentarios, que bueno, ha habido un crecimiento espectacular en eso y hemos tenido algunos unicornios aquí en México como Justo, que levantó por ahí algunos millones de dólares, pero en el mundo han sido muchos emprendimientos que han dado muchísima ventaja al sector, desde la parte de conservación de alimentos, agricultura urbana, granjas verticales, insectos. Entonces, esto yo lo veo muy favorable. Como capital de otros sectores quieren hacer un flight to equity, un flight to quality y un flight to liquidity al campo. O sea, las tres. Dicen, en el campo vemos prosperidad, en el campo vemos innovación, y en otros sectores no lo vemos tanto. Entonces, hay que meterle dinero al campo, hay que movilizar nuestro capital, y ahorita con el exceso de liquidez que tenemos en el mundo, pues sin duda esto se va a venir, pienso yo, más fuerte. Y también muy favorable para los jóvenes, para los chavos, para las universidades, que les están dando esa oportunidad a los que quieren emprender de tener herramientas tanto financieras como administrativas, y ser más exitosos. Muy bien. No cambia esto. Por la parte de la producción alternativa no convencional, veo 4 o 5 puntos importantes. La agricultura urbana y de traspatio, que ante alternativas de terapia ocupacional o de hobby de algunas personas, está siendo un nicho, ya no es, vamos a decir, poco representativo, sino que ya comienza a generar toda una red de insumos, de proveedores, de expertos, que están ahí atendiendo a los productores urbanos, a las granjas de las ciudades, a los huertos familiares. Cada vez se escucha más que las señoras quieren tener algunas macetas con aromáticas o con medicinales. Entonces, esa parte puede generar también algo de innovación en el mediano o en el largo plazo. Y la ventaja de la logística, que es producto urbano, local, y que se puede movilizar rápidamente. Esto yo lo separaba de la agricultura vertical, que ya es una agricultura más industrial,
que está enfocada básicamente en vegetales verdes, crucíferas o leguminosas, no leguminosas, lechugas y microgreens, que aquí en México todavía le falta consolidar por la parte del clima, que no se ve que sea tan efectivo en costos, pero ya estamos viendo algunos agroparques que están teniendo ese foco en Querétaro, en el centro del país, que básicamente es agricultura de alta tecnología, indoors, para exportación. La cuestión de la agricultura ecológica, cada vez con más impacto ahorita por el cambio climático, bonos verdes, bonos azules y lo de ESG, con 4 tipos o 3 tipos de variantes: la permacultura, la agricultura carbono neutral y en menor medida, algo así en pañales, la agricultura regenerativa. La parte de carbono neutral, pues también está resultando ser efectiva para mitigar el cambio climático, y esto va a traer inversores grandes, inversores institucionales, para buscar rendimientos ahí. Y hongos, insectos y algas como alternativa de alta viabilidad en proteína y de fácil producción. Entonces, aquí hay un nicho. La parte de hongos aquí en México ha resultado promisoria, y microdosis, también la parte de medicinales, es un nicho. Puede también estar ahí cannabis, pero la legislación sigue siendo muy ambigua, entonces yo creo que no vale la pena ahorita tocar ese punto. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. Adelante. Octavio, bienvenido. En la parte de alimentación, ya pasando al otro eslabón de la cadena de suministro, ¿qué vemos de macro tendencias? El consumidor viendo ya su comida como una medicina, viendo su comida ya como algo que le puede ayudar a su salud, ya como algo que tiene que atender, ya como algo que no es un asunto menor, y que pues en mayor o menor medida le puede ahorrar gastos de salud en el largo plazo. Entonces, este cambio de paradigma a mí se me hace muy, muy importante, porque va a ser lo que nos vaya a dar mucha gasolina en términos de demanda de alimentos menos procesados, y por lo tanto puede aumentar el interés de otros emprendedores de ingresar al campo. Esto viene también con un aumento en la demanda de frescos, alimentos menos procesados. Los sellos, en el caso de México, si bien estuvieron muy criticados, parece que sí tuvo una repercusión positiva en la elección de los consumidores. Estos sellos, para los que no están en México, son unos sellos que el gobierno exige a los fabricantes o procesadores de alimentos que pongan como etiquetado para que el consumidor vea si tienen grasas malas, sodio y otros dos puntos, creo que exceso de azúcares. Y esto pueda ayudar a combatir la obesidad, que ya es una pandemia, o es la otra pandemia. La parte de nuevas superfoods, la yaca, el lichi, ¿cómo se llama esta? El rambután, productos que estaban ahí, siempre han estado ahí. Perú, ni se diga, pues ha sido un innovador en este tema, que bueno, los márgenes yo creo que deben de ser del
80%, del 100% en este tipo de alimentos, porque pues mucho es el manejo de marketing o psicológico, de que son productos casi milagrosos. Y bueno, ahí va para mucho. Hay una berry nueva, creo que se llama elderberry, que Chile la está promoviendo muy fuerte. Entonces, bueno, las superfoods ahí están, viendo a ver cuál es la de moda, cuál es la nueva, porque si bien ya la quinoa ya no es nueva o la espirulina ya no es la de moda, siempre va a haber algo que se pueda denominar o que se pueda etiquetar diferenciadamente. Local es lo nuevo orgánico, y esto pues ya lo hablábamos antes, de que la gente quiere empezar a conocer cómo se producen sus alimentos, de dónde viene lo que comen, quién es el productor, la señora, el señor que estuvo detrás de su platillo. Y veía la otra vez en un supermercado aquí, que ya los pasillos en los anaqueles tienen la foto, no sé si era Soriana o Walmart, la foto del colaborador que atiende ese pasillo. Entonces se empieza a dar como ese rapport, ese ejercicio de empatía que el consumidor aprecia. Otra tendencia es un etiquetado honesto, limpio, claro, sin tanta sobreinformación o palabras rimbombantes. Y yo puse aquí este ejemplo de estos huevos que se llaman Respectful, que son los primeros en ser carbono neutral. Y bueno, ahí se ejemplifica mucho de esto que comentábamos. El etiquetado, la parte de un QR que te remita a una historia de granja, a una experiencia viendo cómo están las gallinas al aire libre, en presentaciones pequeñas también para las personas que viven solas o las familias pequeñas. Entonces, yo creo que esto va también a ser cada vez más importante. Cómo vamos segmentando generacionalmente nuestro marketing y vamos haciendo distinciones en empaque, en estrategias. Por ejemplo, si vamos a ir con los millennials, pues a lo mejor ahí vamos a tener que usar Instagram, pero si vamos con generación Z, ahí va a ser más TikTok. Y si vamos a generación X, pues ahí más Facebook. Y no es el mismo lenguaje. Tenemos que ser muy pues agudos en esa distinción. Y bueno, el consumo al alza de carne en segmentos medios y bajos, que eso ahí está, vamos a consumir el doble de lo que estemos consumiendo de carne ahorita, pero también en segmentos altos, la carne principalmente roja o proteína animal va a irse sustituyendo por proteínas alternativas. Entonces, ahí está ese claro oscuro, y las opciones veganas, vegetarianas, flexitarianas, keto, ya empiezan a posicionarse como alternativas rentables para las plataformas y para los supermercados, que es el otro punto que quería compartir. Hace 4 años, si hubiéramos pensado que nuestro súper lo íbamos a comprar por internet, hubiera sido poco menos que ridículo. Bueno, pues una vez al año. Pero esto de la pandemia vino a meternos a todos en esa cuestión del e-commerce, y cada vez es una práctica más común de pedir comida, de Uber, de mi nutriólogo a distancia, de mi nutriólogo a distancia, con fotos, con el celular. Entonces, toda esta aplicación de plataformas, perdón, esta tendencia de plataformas, de aplicativos y de e-diets, va a ser muy, muy importante, y nos puede remitir a sectores como fintech, como agritech, como la comunidad de programadores. Entonces, yo creo que ahí esto va a pintar muy bien, y es una tendencia que va a quedar muy arraigada en 2022. Y bueno, la data, toda esa data que estamos generando nosotros, cada que hacemos una compra,
por internet cada que hacemos esa transacción en el supermercado, pues también tiene un valor, y las sugerencias que nos empiezan a mandar las plataformas cada vez van a ser más atinadas, más ad hoc a nuestros gustos, y pues también más suculentas para la gente que o las quiera comprar o se las quiera robar. Esto también es una realidad. Es quién cuida nuestros datos o cómo podemos ser dueños de nuestra data. Eso ya es otro tema, pero esperemos que el robot y la inteligencia artificial nos den cada vez más, nos conozcan cada vez más. Bien, pasando ya al otro lado, más al final de la cadena, ¿cuál es el postconsumo después de que producimos, mandamos, recibimos, comimos y desperdiciamos? Pues ahí viene otro grandísimo reto, ¿no? Que es el porcentaje y las toneladas que generamos de residuos, de desechos, y que estas a su vez generan una buena parte de las emisiones y de los haze. Por decir algo, también enfermedades, problemas de ayuntamientos. Entonces, esta gráfica dice que por 7.1 mil millones de toneladas anualmente, pues llegan más o menos el 30% a terminar en los rellenos sanitarios. Entonces, menos del 2% del valor de los nutrientes es aprovechado. Entonces, ahí hay todo un ecosistema que podemos nosotros ir aprovechando para darle vida o convertir esto en solución y no en un problema. Esta parte de basura o desechos tiene que ver mucho con generar soluciones para extender la vida de anaquel. Aquí puede haber soluciones como blockchain, puede haber soluciones como NFTs que nos vayan dando información más precisa de cuándo se produjo el alimento y cuándo es preferible consumirlo. La parte de la tipificación de calidades también, oye, si no tenemos claro qué calidades, qué producto, no podemos darle un manejo diferenciado, y por lo tanto estamos tratando las manzanas podridas junto con las manzanas buenas, y eso nos pudre todo el empaque. Aquí en México no tenemos todavía un tabulador o unas especificaciones gubernamentales que nos ayuden, como en otros países, a saber qué hacer con las calidades de nuestros productos. La parte de la economía circular, pues, deja muchísimo que desear. Yo creo que estamos en pañales ahí. Aquí los que vivimos en Guadalajara o en ciudades grandes, vemos que en todos lados hay 2 botes de basura, de orgánicos y de inorgánicos, pero a la hora de que pasa el camión, se mezclan los dos, y en el relleno sanitario, pues no hay separación. Entonces, es algo así como un chiste muy cruel esta parte, porque ahí antes sí nos tomábamos la molestia de separar y decir, oye, pues le metí mucho tiempo y tú lo tiraste a la basura. Pero bueno, ahí está esa parte, y creo que va a demandar actores, participantes, innovación, emprendimientos para redefinir basura como desecho. El tema de bancos de alimentos, ¿cómo podemos darle vida a este alimento feo o alimento malo? Esta foto que puse en esta diapositiva es una empresa que levantó capital de un VC que se llama Misfits, y por suscripción te manda una canasta mensual o semanalmente de segundas y de terceros. O sea, en cuanto a estética, frutas y hortalizas que están feas pero que cumplieron estándares de calidad,
y a un precio mucho mejor. Se cumple el dicho de que terminamos comiendo con los ojos. Bueno, creo que es hora de cambiar ese paradigma y de repensar cuánto cuesta comer fruta bonita, cuánto cuesta comer hortalizas bonitas, y a lo mejor no estamos o no vamos a estar dispuestos a pagar ese precio. La parte también en la economía circular de los bancos de alimentos, de aquellas instituciones que se dedican a rescatar toda este alimento y darlo a gente de escasos recursos. Es un exitazo los bancos de alimentos. Lástima que no hay suficiente tracción todavía, pero bueno, los que hay han demostrado ser un gran vehículo para darle salida a la basura o los desechos. Y bueno, las emisiones y los gases de efecto invernadero que la basura está generando no es un tema menor. Y bueno, pues para terminar y dejar ahí unos 15 minutos de diálogo, ¿cuáles son las conclusiones, los puntos finales, las reflexiones? Uno, que el sector ha demostrado ser muy resiliente. Grata impresión. Dos, que la presión por el cambio climático en forma de regulación o en forma de estímulo, es decir, por las buenas o por las malas, va a venir, y yo creo que irnos alistando, irnos preparando, irnos provisionando a esa tendencia va a ser muy positiva. Por ejemplo, estaba viendo que BBVA ya está invirtiendo en bonos carbono, pero a través de NFTs, de Non-Fungible Tokens. Entonces, pues esto es apenas incipiente, pero puede resultar cada vez más atractivo. Desconcentrar y relocalizar proveeduría. También, yo creo que Latinoamérica, ahorita con la guerra política que hay entre China y Estados Unidos, va a ser un bastión de proveeduría atractiva para Estados Unidos y Canadá, e incluso también puede serlo para Europa, por la mano de obra, por la fertilidad de los suelos, por la tradición agroalimentaria de años. Entonces, aquí cómo podemos nosotros ir levantando la mano para ser esos proveedores y bueno, también negociar condiciones atractivas y no solo tirarnos a matar como históricamente ha sido, en donde pues, no mandamos lo bueno a malos precios y nos quedamos con lo malo en los países de Latinoamérica. Entonces, ahí yo creo que puede funcionar esta nueva visión. La proteína animal tendrá que adaptarse y reinventarse por más visceral que es este tema todavía con algunos sectores, tanto para los animalistas como para los antianimalistas. Yo creo que los diálogos y los acuerdos tendrán que irse tomando en conjunto y el gobierno pues va a tener también que legislar ahí, o los gobiernos. La logística como algo clave y de gran rentabilidad. ¿Cuáles son algunas de las empresas que dieron buenas sorpresas el año pasado? Por ejemplo, 99 Minutos aquí en México, que es precisamente una empresa de última milla, de logística, que le trabaja a Mercado Libre, a Amazon, a Justo, y bueno, ahí está, ¿no? Ahorita quiero las cosas para ahorita y las quiero como yo quiero. Eso implica todo un departamento, todo un equipo, y las empresas, así como los emprendedores, vamos a tener que poner mucha más atención en la logística, tanto de servicios como de productos. La alimentación, se fue. La alimentación vista como nutrición. Si tenemos 1,000 millones de gente obesa en el mundo, pues tenemos casi 1,000 millones también de gente mal nutrida.
Entonces, hay algo mal en nuestros sistemas alimentarios. Y esto trae enfermedad, trae un sistema inmune bajo y trae diabetes y trae problemas de hipertensión como principales causas de muerte en Latinoamérica. Entonces, el cambio de paradigma como tendencia para ver la alimentación como nutrición y como medicina. Y bueno, finalmente las oportunidades en la economía circular y la óptica de los actores en este renglón. Pues algo así general quería compartirles, perdón, espero que no sea COVID. Y también me encantaría escuchar sus opiniones, preguntas, si hay algo que quieran compartir, pues son bienvenidos, bienvenidas. No, pues yo creo que hay nada más de dos sopas, o que lo que dije quedó muy claro, o que de plano no quedó nada claro. No, Oye, está muy claro. Francisco, perdón, disculpa. Adelante, adelante, Octavio. Octavio, Adelante. adelante. Oye, no, nomás yo quería preguntar si, obviamente me apunté ya en los últimos 10, 15 minutos, pero ¿vas a grabarla y ofrecerla, pues Sí, para verla completa? sí, está ya grabándose, está en Ok, curso. Entonces perfecto, la comprimo y te la comparto, claro que sí. excelente. Luis, Francisco, sí, mira, a mí me ha parecido extraordinaria la presentación que has hecho porque has resumido una realidad que es de México, ¿no? Que digamos que es un país que ha avanzado muchísimo en su industria alimentaria, ha dado un salto muy radical, no sé cuánto van a exportar este año, pero fácilmente supera los 35.000 millones, creo, ¿no? algo No sé así. cómo anda, Sí, no tengo el algo así, dato, ¿no? no tengo otra mano, pero Pero sí. más de así andar por ahí, ¿no? Entonces, claro, que incluye tequila y cerveza, ¿no? Exacto. Que no es muy ortodoxo desde mi punto de vista, no porque no me gusta el tequila, me encanta el tequila y la cerveza mexicana. Aquí en mi refrigerador tengo Corona, aquí en Ah, Perú. bien. Pero el tema es que eh, es un país que tiene un potencial para ser uno de los grandes abastecedores de alimentos del mundo. Claro, además de alimentar a sus 130 y pico millones de habitantes. Pero yo creo que en cada empresa agroalimentaria grande y mediana, que las hay muchísimas en México, en las diferentes partes de México, con todo esto que tú has presentado, debería haber un departamento, un equipo para trabajar los cambios, ¿no? Porque son Sí, muchos cambios. ¿Qué te parece sí. eso? Son He muchos visto cambios. en algunas empresas muy grandes, y creo que Octavio, tú nos puedes compartir más información, un CDO. Yo decía que es CDO, y es un Chief Disruption Officer. Yo me imagino que va mucho en el sentido de buscar los cambios, transitar los cambios y no morir en el intento, y generar los cambios, no tanto estar pasivos para que ya que se venga el cambio no sepamos cómo navegar. Pero yo sí creo que esta parte de investigación y desarrollo tiene mucho que ver con el cambio y tiene mucho que ver con crear el futuro. Exactamente, exactamente. Y por eso es que yo te sugeriría que nada más, que está transversal a todos los puntos de las conclusiones, creo que todos los puntos de la conclusión, no sé qué opinarán los y las demás, es el tema del conocimiento. Eso que tú mencionas de la concentración, de la dependencia a diferentes servicios, también hablaste de materiales genéticos, cosas, eso es parte de algo que siempre está vigente en nuestros países latinoamericanos, ¿no? Tal vez salvo Brasil en cierto sentido, ¿no? Pero estudiando Brasil también me doy cuenta que sufre casi el mismo problema, ¿no? Con El tema Embrapa. de la inversión en conocimientos, ¿no? ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, creo que el presupuesto como porcentaje del PIB para I+D es ínfimo, es menos del 1% aquí en México, o será del 1%, cuando en China es cercano al 6%. Entonces, eso sin duda es algo que nos deja fuera
de la propiedad industrial, de la propiedad intelectual, y nos hace vulnerables. Coincido. Y en lo que decías de la potencia agroalimentaria, yo creo que estás en lo correcto, y quitando la cerveza, el tequila y quizá las berries, ya el panorama cambia, y México sigue siendo altamente deficitario en agricultura extensiva, en granos y oleaginosas, y en esos dos rubros vamos hacia atrás. ¿Cómo podemos echar mano de tierra que está ociosa, incluso de áreas semidesérticas, y a través de técnicas y de tecnología, hacer eso productivo? Porque, bueno, si imagínate que Estados Unidos nos cierre la frontera o nos aumente un 1% el precio, bueno, acá la inflación se hace, en tema de granos, se hace una catástrofe. Entonces, yo creo que ahí sigue siendo un tema que atender. Una de las cosas, o sea, a lo que decía Luis y lo comentas también, Francisco, tú, es que yo creo que como nunca antes, todo el ecosistema global, ¿no? Las grandes empresas, los grandes capitales, los inversionistas, están identificando que la mayor oportunidad que existe ahorita es en toda la cadena de los alimentos, ¿no? Sí. Y ahí, porque es una industria que por lo general, enfocado mucho más en lo primario, obviamente, pero ha sido muy tradicionalista, muy cerrada, de alguna manera, y no adopta mucho, no ha adoptado mucho la tecnología, ¿no? Y ahorita las empresas de tecnología que tienen un ADN de tecnología se están enfocando en los procesos de la cadena del suministro del alimento, desde antes de la semilla hasta el tenedor, y viendo, a ver, qué inputs estamos utilizando, ¿no? ¿Son los correctos o no? ¿Cómo lo mejoramos? ¿Cómo estamos transportando? ¿Es lo correcto o no? ¿Cómo estamos utilizando el rendimiento del agua? ¿Cómo estamos cuidando a la planta? ¿Cómo lo estamos empacando? ¿Cómo lo estamos distribuyendo? Cada uno de esos eslabones hay una oportunidad de Aquí en el 101, ¿por qué? ¿En la oficina todavía? No. Ya, perdón. Octavio. ¿Puedes reactivar tu micrófono? A ver, perdón, Ya. ¿ya estoy? Sí, perfecto. Ah, Me equivoqué. y hay mucha empresa ahorita, o sea, de Holanda, de Israel, de Estados Unidos, que está viendo a México como el lugar, o sea, como el lugar de lanzamiento de las tecnologías, ¿no? Sí. Definitivamente. Y hay otras economías y otros países, por ejemplo, que está viendo también problemas similares, inclusive más agudos que México, pero con tendencias de mucho más tecnología. O sea, si nos ponemos a observar lo que está pasando en India, en la innovación, en la agricultura, o sea, se van a ir de espaldas en cómo están ellos implementando tecnología en lo que es agricultura. Hay una... Esa parte de Israel es impresionante, ¿no? La cuestión de satélites, de drones, de tecnología en imágenes, de uso eficiente del agua, de esta adquisición de Orbea, que antes era Mexichem, con Etafim. Pero yo lo que veo muy positivo, Octavio, Luis, y los compañeros, las compañeras que nos acompañan, es que antes de COVID al consumidor promedio no le importaban los alimentos. Pero no, pues es que si es orgánico o no es orgánico no importa, si es local ni sé, si es la etiqueta no lo voy a leer, si es... Entonces viene esta parte de lockdown y la gente tiene tiempo y la gente empieza a investigar y la gente dice, oye, pues ¿y qué tal si qué tal si mi mala nutrición no está contribuyendo a esto, al otro?
Entonces, viene esta parte de jalar productos más sanos, más frescos, y esto, bueno, empieza también a darle pues mucha vida a hacer inversiones que antes no te hacían sentido porque el consumidor no lo quería pagar. Entonces, eso es realmente beneficioso. Sí, siento que hay ahorita una amenaza, un fantasma fuerte en los anaqueles. Ya la otra vez fui al súper y ya vi, sobre todo el anaquel de frescos, pues como nunca lo he visto, de vacío. Entonces, es ok, y todavía más aliciente y más motivación para saber de dónde vienen tus alimentos y o producir tus propios alimentos, buscar tu mercado local, buscar tu mercado de abastos. Entonces, sí siento que COVID fue para el campo positivo, y lo digo con muchas letras chiquitas, ¿no? Eso que mencionas de lo local está, o sea, that is the name of the game, realmente, ¿no? O sea, todo el mundo en el COVID se asustó porque en todas las industrias nos pegó mucho el tema del supply chain, ¿no? O sea, el tema y el tener cadenas de suministro complejas, ya nos dimos cuenta que con que se rompa un tornillito, se te echa a perder toda la cadena, ¿no? Entonces, definitivamente yo creo que eso va a acelerar muchísimo el tema de localizar, como dijiste bien, lo más posible, ¿no? Pero buscar maneras de hacerlo entre más local mejor. Sí, hay un término que está tomando fuerza que se llama agritectura, y en algunos lugares empieza ya a volverse realidad para integrar la producción de alimentos con la arquitectura, la mitigación del cambio climático con la arquitectura, porque los aires acondicionados, por ejemplo, emiten el 8% de los gases de efecto invernadero. Solo el tema de climatización. Entonces, si hay más plantas en un edificio, y no necesariamente plantas de ornato, plantas funcionales, pues puede esto contribuir a generar circuitos más compactos en las ciudades de producción de alimentos. Francisco, brevemente, yo creo también que el escenario donde se consumen los alimentos es fundamental, ¿no? Las ciudades no nos han hecho bien, me parece, las grandes ciudades no nos han hecho bien si pensamos en la alimentación, ¿no? Yo siempre pienso que la alimentación es el nombre de la agricultura, pero vista desde el consumidor, ¿no? Entonces, prefiero yo hablar de la alimentación que hablar de la agricultura, porque la ciudad se olvida de la agricultura. La ciudad piensa más en la alimentación, ¿no? Es un detalle, ¿no? Pero viendo, por ejemplo, la ciudad de Lima, donde he vivido 12 años, hasta hace poco, no sé cuántos centenares de miles de raciones se consumen en la calle o en los restaurantes que hay en México, son la comida corrida, ¿no? Nosotros le decimos los menús, ¿no? Restaurantes de menú. Y la gente tiene otros hábitos de consumo, ¿no? Entonces, el lockdown que tú decías, sí, en tu casa tienes la posibilidad de comprar para tu casa, tú te cocinas o ves cómo se cocina, pero ya, digamos, las mayorías tienen que tener una oferta de alimentación más saludable, y ese es el reto de la gran industria alimentaria mexicana, ¿no? Y también de la gastronomía, ¿no? La gastronomía, pensar en una industria gastronómica, ¿no? Que algunas personas dicen que estoy loco por lo que digo. Oye, ¿cómo hablas tú de industria al lado de la comida? Es una cosa sagrada. Entonces, pero tenemos que comer más sano. Entonces, ahí hay un reto enorme de diseñar platos de comida y diseñar las bases para poder preparar esos platos de una manera saludable. Esa es otra beta en la cual hay que trabajar fuertísimo, Enorme. Especialmente en nuestros países que gustamos tanto de comer. Yo no sé cuántos Oxxos hay, no sé si haya 15,000 o 20,000, no tengo el dato, pero todos los Oxxos son prácticamente lo que le llaman los gringos food deserts, desiertos en cuestión de nutrientes. Lo que venden en un Oxxo es azúcar, trigo y sal, en sus diferentes presentaciones.
pero comida saludable no puedes encontrar, bueno, alguno que otro enlatado, pero si esos puntos de venta los puedes convertir con esa industria gastronómica que compartes en menús como en Japón, balanceados, relativamente frescos, vamos a decir, para no poner la vara tan alta, oye, ¿en cuánto impactaría? Y simplemente el manejo de porciones. Tú tienes la mayoría de refrescos de medio litro. Bueno, ¿por qué no vendes porciones más pequeñas? Pero el cambiar los Oxxos, en el caso de México, que es la tiendita allá de la esquina, o el restaurante de la esquina, sería muy, muy interesante. Pero sí, yo comparto esa visión de repensar nuestra, no alimentación, ahora decir gastronomía urbana masiva. Buenísimo. Pues alguien más que Diego, Fernando, Isaac, Scarlett, ya te dormiste, ¿no? Pues bueno, ya creo que estamos en tiempo y nada más dejar ahí que nos visiten en LinkedIn o en Twitter a ANG para tener más información sobre el despacho, si quieren conocer sobre lo que hacemos, adelante. Y bueno, decir que la ponencia va a quedar grabada y también espero la suba a LinkedIn para quien guste. Les Muchas quiero gracias, mandar un fuerte. Francisco. Gracias Perdón. a ti. No te preocupes. ¿Tienes alguna pregunta? No, en realidad no, solo para agradecerte y a los demás por sus aportaciones que fueron muy enriquecedoras. No, pues igualmente. Pues Diego, Fernando, Isaac, Luis, Octavio, todos, muchísimas gracias y pues seguirles deseando muy feliz año y protección contra COVID. Felicitaciones, Francisco. Excelente Luis, ponencia. Muy útil. saludos hasta Muy allá. útil. Con mucho Te vemos gusto. pronto por acá. Claro que sí. Por ahí vamos. Saludarte. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, Francisco. Un abrazo. Bye.